Estamos a la espera de algunos compañeros, de algunas personas más. Están recién apareciendo. Bien, vamos a retomar nuestra materia. Para ello les voy a compartir la pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Sí, profe. Ya. Lo último que nosotros revisamos fue la incorporación de la rampa al interior del PIT, porque estábamos operativizando el PIT. Entonces decíamos que había que incorporarle la rampa. Ya vimos cómo se hacía, ¿cierto? A ver, recordemos un poquito aquí. Entonces, si aquí tenemos el perfil que a nosotros nos interesa, la rampa debiera comenzar o terminar en el punto más bajo de la intersección entre la topografía y el PIT, que en este caso es el punto A. Entonces ahí trazamos la rampa, con la rampa atendemos todos estos bancos que están hacia abajo y de cada uno de estos bancos que están en los cuales están comprometidas la rampa, nosotros sacamos por la horizontal, vamos hacia la rampa y subimos, qué sé yo, llegamos a este punto A y de ahí tomamos el camino que nos conduce a la planta. Pero los bancos que están en la parte superior, nosotros necesitamos hacer un camino troncal que se comunique también con la planta y desde cada uno de los bancos, de manera horizontal, nosotros vamos a ir sacando a través de caminos, vamos a ir sacando el material hacia el camino troncal. Entonces van a haber caminos también en el interior del PIT y fuera del PIT, en el exterior del. Entonces, bueno, dijimos que la rampa se podía trazar de distintas formas y cada una de esas nos iba a producir variaciones y nosotros teníamos que buscar aquella rampa que nos cree los menos cambios posibles. Íbamos a tener cambio en el ángulo de talud, íbamos a tener también cambio en la razón estéril mineral. Bueno, aquí se muestra una foto donde se está indicando un pit y ustedes ven que hay una rampa al interior del pit, pero también hay caminos, tanto al interior del pit como en el exterior del pit. Entonces vamos a hablar un poco de los caminos, de estos caminos mineros. Entonces aquí vamos a comenzar a grabar. Me equivoqué.
Ya, vamos a comenzar a grabar estos caminos mineros, lo relacionado con los caminos mineros. Ok, si bien la rampa que hay al interior del pit es importante, también son importantes estos caminos mineros, ya que ambos nos van a servir para trasladar los materiales hacia los distintos destinos que tenemos programados. Entonces hablemos de estos caminos mineros. Aquí estamos mostrando una fotografía de un camino minero, de una faena en Chile, y yo pregunto ahí, ¿cómo son nuestros caminos mineros? ¿Son siempre así como se muestran aquí, con pistas tan parejitas y además como ustedes notan aquí, hay caminos que están segregados, hay unos caminos que van en una dirección y un poco más allá existe un camino para los equipos que van en la otra dirección? Pero no siempre los caminos son... Lo ideal es que fuesen así, como se muestran aquí, ¿ya? Segregados y además con pistas muy buenas. Pero en muchas faenas mineras nuestras, nosotros se está sometido a condiciones de trabajo extremas y por ello ocurre que en los caminos hay polvo, hay nieve. En la zona norte, por ejemplo, tenemos muchos caminos por la sequedad del clima, ¿cierto? Se levanta polvo fácilmente. Tenemos también en la alta cordillera caminos que están en plena nieve y cuando esta nieve se derrite o bien cuando hay zonas con lluvia, los caminos quedan, como se indica en esta lámina de la derecha, donde tenemos caminos que son muy resbalosos. Entonces, en todas las faenas mineras, con el propósito de tener buenos caminos y luchar contra estas condiciones adversas de clima que muchas veces existen, se hace una mantención y estandarización de los caminos. Ustedes, cuando vayan a algún rasgo, se van a dar cuenta de que las empresas tienen manuales y donde se siguen procedimientos estrictos para tratar de tener los mejores caminos posibles. Y todo esto se logra se intenta conseguir los siguientes aspectos: que los caminos sean seguros, que tengamos una mayor productividad debido a que los equipos pueden transitar sin problemas y de forma rápida, y además, si bien es cierto, los costos a lo mejor de la mantención de los caminos se nos incrementa, pero al final esto trae como consecuencia que el costo de transporte en sí, por la mejora de la productividad, los costos resultan más bajos. Entonces, en las faenas mineras, normalmente hay unidades o departamentos dentro de la mina que se preocupan de hacer una gestión integral de los caminos mineros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener mejores caminos, ya que el tener buenas vías va a significar, como recién lo señalaba, una mayor seguridad para la operación, que los equipos van a poder transitar a mayor velocidad, lo que obviamente se va a traducir en que nosotros transportamos un mayor tonelaje, es decir, mejoramos la productividad.
pero el único inconveniente significa que gastamos más plata en la mantención de los caminos, pero a la larga los costos de mantención de los equipos se ven reducidos debido a que funcionan en pistas mejor tratadas, que logran una eficiencia mayor de los equipos. Los caminos, al igual que las rampas, pueden ser de una o más pistas. Entonces, esta lámina que se está indicando acá, que es muy similar al que les mostré yo cuando vimos el ancho de la rampa de 2 pistas, representa el ancho de un camino, donde si este camino va por el interior del pit, seguramente nos vamos a encontrar con un banco que está en algún extremo, y por lo tanto va a haber que dejar un espacio de seguridad entre el pie del banco y el camión. Entonces ese espacio va a depender del lugar donde estemos ubicados, porque si hay una zanja, seguramente este espacio va a ser del orden de 3-4 metros, y si es solamente para posibilidades eventuales de derrames del banco superior, seguramente van a ser unos 2 metros. Además, hay que dejar un espacio entre camiones y también establecer o determinar cuál es el espacio que necesita el pretil. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar cuál debiera ser el ancho de la arma de transporte o el ancho del camino de transporte. Acá nuevamente estamos viendo un camino que está saliendo de la mina y un banco acá, el pretil en el otro extremo, y nuevamente tenemos una berma de transporte con 2 vías. Y muchas veces para segregar las vías, además de tener un pretil en el extremo, también se hace un pretil en el centro, con el propósito de independizar o segregar estas vías y no vaya a ocurrir problemas de colisión de un equipo que vaya en una dirección y el otro que venga en dirección contraria. Aquí se está mostrando, este es un caso real, este es de Mina Coyahuasi, de cómo ellos tienen estandarizado sus caminos. Entonces aquí tenemos un camino exterior mina, donde hay un pretil entre las 2 vías para separarlas. Y noten ustedes que los camiones estos son del orden de 8 o 10 metros y el ancho de la berma tiene 19,5 metros, o sea, 20 metros, o sea, un espacio más que suficiente. Entonces, son vías segregadas y además, fuera de tener el pretil central que separa las vías, también hay pretiles extremos debido a las condiciones propias del lugar donde está instalada la mina, que es una zona de lluvia, especialmente en la época del invierno boliviano, está en alta cordillera, y aquí también vean ustedes que al lado del pretil hay unas zanjas de drenaje. En cambio, en el interior mina, ustedes pueden apreciar de que, si bien es cierto, no se hizo un pretil
entre las dos vías, pero sí se ha dejado un espacio bastante grande, digamos, o sea, se ha dejado una berma de transporte bastante grande, con pretil incluso en ambos lados. Aquí se ve una fotografía de caminos mineros que están segregados, ¿eh? Entonces, esta vía solamente conduce en esta dirección y la vía que está paralela aquí es para los equipos que van en dirección contraria. Entonces, aquí está el pretil en el centro. Aquí tenemos una retroexcavadora que está mostrando la construcción de un pretil. Entonces yo les decía de que el pretil se construye con material estéril y normalmente o apoyado por un bulldozer o bien directamente por una retroexcavadora que toma material y lo va depositando aquí y posteriormente en la parte superior la aplana un poquito para darle más estabilidad al pretil. Otra cosa que es importante también en los caminos, especialmente en las zonas lluviosas o donde hay nieve, es lo que se conoce como el bombeo. El bombeo es una inclinación que se le da al camino desde el eje central hacia afuera, para que las aguas escurran hacia una zanja de drenaje. Aquí estaría la zanja de drenaje, ahí tenemos el centro del camino y hay una pendiente que va, o sea, está más alto el centro del camino y esto va decreciendo con una pendiente normalmente entre 1 y 4%. Valores de 2, 3% son más frecuentes. Entonces todo depende de las condiciones. Si hay una zona que es muy lluviosa, seguramente va a estar más cerca del 3%, si es menos lluviosa va a estar más cerca del 1%. Entonces estos caminos hay que prepararlos, hay que construirlos, ¿ya? Como ven ustedes, hay una carpeta previamente que se hace para el camino y posteriormente se le da esta inclinación con el propósito de colectar el agua acá en una zanja. Tal como se señala aquí, en Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi se aplica un bombeo de 3%. Claro, porque es una zona, como le decía, que está sometida en épocas a alta lluvia y también a nevazones. Otro aspecto que hay que también tomar en cuenta en los caminos son las curvas. Hay curvas horizontales y curvas verticales. Esta es una curva horizontal. Entonces, en las curvas deben realizarse de tal manera que exista una visibilidad adecuada para el operador del equipo. Entonces aquí se está mostrando el caso de una curva vertical. O sea, aquí va subiendo este camión, tiene que llegar aquí a esta cima y después empezar a bajar. Esta es una curva vertical, no es como la de la foto que era horizontal. Después vamos a ver qué pasa en la horizontal. Entonces, esta es una curva vertical, el camión va subiendo y el operador tiene una cierta distancia en la cual hasta la cual puede mirar. Si ustedes se dan cuenta, esta distancia en este caso resulta pequeña porque esta distancia es menor que la distancia que el equipo tiene para retenerse, para detenerse. Estos camiones son camiones
pesados y que transportan altos tonelajes, así que no es tan fácil detenerlo en 1 o 2 metros. Entonces, una vez que aplica el freno el conductor, se va a demorar unos 10, 15 metros en detenerse el equipo fácilmente, o tal vez más, depende de la velocidad que vaya. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? De que esta distancia de visión que tiene el operador sea mayor o a lo sumo igual a la distancia que se requiere para detener el vehículo. ¿Por qué? Porque tal como se ve aquí arriba, que dice incorrecto, él va subiendo y su distancia es menor que la distancia que se requiere para detener el vehículo. Entonces, cuando llegue acá arriba, se puede encontrar con un peligro. ¿Qué peligro aquí? Por ejemplo, una camioneta o un equipo menor, como podría ser un bulldozer u otro equipo que esté detenido ahí por alguna razón, o bien, qué sé yo, puede ser colpas que se le puede haber caído a un camión que iba antes. Entonces el operador no alcanza a ver y no alcanza a frenar aquí y lógicamente que se produce una colisión con este elemento que está acá. En cambio, en la misma lámina, pero en la parte inferior, nosotros vemos que esta sería la forma correcta, que la distancia de visión es igual o a lo menos, o igual o mayor que la distancia que se requiere para detener el equipo. Entonces el operador alcanza a ver a tiempo el peligro que hay acá. Entonces, por lo tanto, se puede detener sin problema. Acá tenemos el caso de una curva horizontal. La distancia de visibilidad que tiene el operador es muy pequeña, ya sea porque el mismo cerro le impide, o bien, en este caso, estos obstáculos, estos árboles que hay acá, que podrían ser, le impiden ver un obstáculo que hay más adelante, que puede ser otro camión detenido, o puede ser cualquiera de las cosas que yo le señalé en el caso anterior. Un equipo menor, una camioneta, colpas que se pueden haber caído de camiones anteriores. Entonces, por lo tanto, él no va a poder, cuando llegue acá y vea el obstáculo, no va a tener la distancia suficiente para frenar. Entonces, aquí se aprecia de que incluso se cortó el cerro para darle la visibilidad adecuada para que tenga una distancia suficiente, igual o mayor que la distancia que necesita para el frenado. Parecen cosas insignificantes, pero son muy importantes en la operación. Otra cosa que hay que también tomar en cuenta en los caminos es que en las curvas siempre se necesita un espacio adicional. Entonces, en esta lámina se está mostrando de que hay dos camiones que vienen en sentido contrario, que están tomando una curva. Entonces, fuera del espacio que requiere cada camión y del espacio que tiene que haber entre los camiones, siempre hay que dejar un espacio extra, como con la letra Z que se está indicando acá, ¿ya? Un ancho extra dice asignado debido a la dificultad de conducción en las curvas. Además, en las curvas está la tendencia de que los equipos se tienden a ir hacia afuera. Entonces, bueno, mediante esta lámina se puede entender que el ancho del camino debe estar calculado por esa expresión, donde cada una de estas letras representa
lo que aquí se indica. Entonces, en este caso, U más FA más FB, que son el U es hasta el ancho de los neumáticos y después el espacio que hay desde los neumáticos hacia afuera está representado como FA y FB en cada uno de los camiones. Espacio saliente del equipo. C, la distancia que debiera separar a los camiones, que debiera por lo menos ser la mitad del ancho del camión, y Z, un ancho extra que es para que los camiones pasen sin problema. El otro cuidado que hay que tener también en las curvas es lo que se conoce como el peralte. Si usted ha manejado algún vehículo y una curva la toma muy rápido, el vehículo se tiende a ir hacia afuera. ¿Por qué? Porque la fuerza centrífuga lo impulsa hacia afuera. Entonces, para evitar eso, a los caminos se le da una inclinación hacia afuera. Normalmente entre un 6 a un 10%, como se presenta. Y eso se denomina peralte. Y este peralte, que es lo que evita de que el camino, de que el vehículo se vaya. Disculpe. Se vaya a salir de la curva, ¿sí? 6 a 10% o 6 a 10 grados. Perdón, 6 a 10 grados, me equivoqué. 6 a 10 grados, tal como está indicado aquí. 6 a 10 grados. Que está pensando un poco en la rampa que esa expresa en porcentaje. Entonces, 6 a 10 grados, sí, tiene razón. Entonces, con esto hacemos que se anule la fuerza centrífuga, digamos, ¿ya? La tendencia de que el vehículo se vaya hacia afuera. Ahora, también otra cosa que es importante en estas curvas es que venimos aquí en la parte recta y la curva comienza, ahí está el punto de comienzo de la curva y el punto de término de la curva. Entonces, un buen trazado de curva debiera tener, ya metiéndose a la curva, 2/3 en la parte recta. Esta zona que se conoce como el runoff, ¿ya? Que es una distancia L, que se calcula, todo depende de los equipos, todos. Pero este runoff debería tener 2/3 de su longitud en la parte recta y 1/3 en la parte curva. Eso es lo que está señalando aquí. Me imagino que en topografía le tienen que haber enseñado a diseñar curvas de camino. Otra cosa que es frecuente también en estos caminos mineros, especialmente si estamos en zonas de terrenos muy abruptos donde hay que subir o bajar, es lo que se llama las pistas de frenado, o pistas de emergencia, también le llaman otros, que son rampas que se hacen para que cuando el vehículo tome velocidad y no pueda detenerlo el operador del equipo, exista la posibilidad de poder meterse a estas pistas de frenado o pistas de emergencia. Entonces estas son verdaderas rampas. Aquí en el perfil se ve más claro. Aquí se viene bajando por un camino que tiene un 10% de pendiente y el camino sigue hacia acá, sigue bajando, pero el operador notó que no le estaban funcionando los frenos, que el equipo estaba tomando mucha velocidad y no lo iba a poder detener y se mete a una pista de emergencia o una pista de frenado, que es una rampa
que tiene una pendiente más o menos del orden de un 20% y que está conformada por material suelto, normalmente gravas, y es un camino que está un poco con montículos así para asegurar de que va a ser capaz de detener al vehículo. Entonces no importa, el equipo va a colisionar acá al final, a lo mejor en el cerro, pero va a ser una colisión a muy baja velocidad. Pero normalmente el equipo se alcanza a detener antes de llegar al extremo de la pista de frenado. Bueno, estas pistas de frenado obviamente que tienen un costo y también ocupan un espacio. Entonces, por eso a veces pueden provocar un poco de problema en la geometría del rajo, pero si son necesarias hay que tenerlas. Y lo otro que también en estos caminos hay que tener señalética y sistemas que aseguren de que no se produzcan accidentes. Entonces, por lo tanto, estos cruces o intersecciones tienen que ser planificados de manera adecuada. Y también es importante que existe una buena visibilidad. A veces los pretiles, en estas partes, en las intersecciones aquí, se hacen más bajos para que los operadores de los equipos tengan visibilidad adecuada. Entonces, bueno, aquí se está tratando, ¿no es cierto?, de indicar de que viene un vehículo aquí y puede doblar sin problema hacia la izquierda. Y si va a ir hacia la derecha, hacia seguir de largo, ¿cierto?, porque aquí tiene la salida de otro vehículo, entonces seguramente este vehículo que va a salir aquí tiene una señalética que le dice sea el paso o pare. Igual como ocurre con la señalética que tenemos en la ciudad. Con la única diferencia que aquí en las minas es el que no las respeta y le puede fácilmente costar su trabajo. Entonces, como se señala aquí, la visibilidad es fundamental, ¿cierto? Y las señaléticas que indiquen que hay lugares en los cuales hay que reducir la velocidad o bien hay que ceder el paso a otro vehículo. Bueno, eso en torno a los caminos, hay más cosas que se podrían estar señalando, pero eso es lo fundamental. Voy a pausar la grabación para que pasemos a otro tema. ¿Se logra ver esa lámina? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, después que ya nosotros tenemos establecido nuestro PIT operativo, o sea, recuerden que nosotros teníamos un PIT teórico que nos entregó el software y después nosotros tuvimos que introducirle la mano. O sea, en general, el diseño del PIT es, como yo se lo señalé tiempo atrás, es híbrido. O sea,
el software nos entrega un PIT, pero nosotros tenemos que adecuarlo a hacerlo operativo, es decir, suavizarle los contornos, introducirle la rampa, introducir los caminos, ver si el ancho del fondo del PIT es el adecuado. Entonces, podemos hacer todos esos cambios. Después que tenemos el PIT ya operativo, tenemos que establecer una secuencia de explotación. ¿Cómo vamos a ir explotando ese PIT que sabemos que dura 20 años o más que el PIT final? Entonces, para ello tenemos que establecer una secuencia de explotación. O, como dicen los planificadores de manera más elegante, cómo nos vamos a consumir las reservas que están al interior del PIT. Entonces, vamos a ir hacia allá. Entonces, esta secuencia lo que va a hacer es que vamos a lograr PIT más pequeños, que son las fases, que nosotros vamos a ir explotando a través del tiempo para llegar a determinar el PIT final. Entonces voy a comenzar a grabar. Ya. Entonces, teniendo el PIT final operativo, nosotros tenemos que establecer cómo vamos a llegar a este PIT final, es decir, diseñar una secuencia de explotación, como también se conoce como una estrategia de consumo de reserva. Esta secuencia de explotación o estrategia de consumo de reserva debe contemplar desde que iniciamos la explotación del rajo hasta que llegamos al PIT final. Entonces, hay que establecer cómo vamos a ir extrayendo los materiales del PIT hasta lograr nuestro PIT final. Esta planificación o esta secuencia consiste en que nosotros vamos a ir definiendo rajos más pequeños que están dentro del PIT final, que se conocen como fases de explotación. Dentro de esta fase de explotación tenemos el pre-stripping, que como sabemos consiste en extraer parte de la sobrecarga estéril, y a medida que vamos extrayendo esta sobrecarga también vamos extrayendo mineral, y este mineral lo vamos acumulando como mineral a la vista, y cuando tenemos una cantidad de equivalente a unos cuantos meses de la producción planificada para nuestro yacimiento, hemos terminado con el pre-stripping. Y una vez terminado con el pre-stripping, ya nosotros estamos de lleno sacando mineral y por lo tanto estamos en fases de producción. Entonces, estas fases son rajos intermedios más pequeños que están al interior del PIT final. Veamos algunas características de estas fases. Ya dijimos que son rajos que están dentro del PIT final. El PIT final, cuando nosotros lo diseñamos, el beneficio por tonelada extraída es igual a 0. Y el ángulo, y nosotros también nos dimos un ángulo de talud, que era el ángulo que resistía a la roca. Pero ahora estos rasgos intermedios, estas fases, van a tener un beneficio por tonelada, que está representado por SB ahí, mayor que 0. Claro, porque nosotros queremos ganar dinero con esto. Entonces, si bien es cierto, los límites del PIT final están en beneficio por tonelada igual a 0, nuestros rasgos intermedios que nosotros vamos a ir diseñando van a tener que tener un beneficio por tonelada mayor a 0. Y además tener un ángulo de talud más bajo que el ángulo de PIT final. Porque el ángulo de PIT final es el ángulo máximo que resiste la roca.
Entonces, como estos son rasgos intermedios y son rasgos que van de operación, lógicamente que nosotros queremos que este rasgo sea estable. Entonces, vamos a trabajar con un ángulo de talud un poco más bajo o más extendido, como dice ahí, que el ángulo de pi final. Ahora, si nosotros en alguna de estas fases llegamos a una pared de pi final, ahí la vamos a dejar seguramente con el ángulo correspondiente de pi final. ¿Qué otras características tienen estos rasgos? O sea, esta fase. Cuando nosotros establecemos esta fase, lo que estamos definiendo es una forma grosera de cómo vamos a hacer la explotación. Estos rasgos intermedios nos van a ir indicando cómo debiéramos nosotros ir excavando este yacimiento para lograr el pi final. Por lo tanto, si el pi final, por ejemplo, durara 30 años, a lo mejor nosotros diseñamos 6 fases y cada fase dura 5 años. Entonces, nosotros vamos a ir alcanzando en cada quinquenio una fase distinta y por lo tanto, como es un tiempo largo, 5 años también, por eso es que se habla de que es una tendencia gruesa, nos indica esta secuencia de fases, nos indica una tendencia gruesa a la explotación. Esto es bien importante. No existe un procedimiento que asegure que nosotros establecimos la secuencia óptima. Y nosotros podemos definir muchas fases. Y lógicamente que si nosotros esto es un negocio, por lo tanto nos interesa que las fases ojalá vayan dando las mejores rentabilidades posibles cada una de ellas. Entonces, normalmente se pretende lograr eso, pero no, hasta ahora no hay ningún procedimiento que asegure de que nosotros logramos la secuencia óptima. Y hay varias alternativas, o sea, nosotros no tenemos una o dos alternativas, sino que hay, diría yo, múltiples alternativas de establecer una secuencia de fases. ¿Cómo podemos diseñar estas fases? Y la respuesta está en que podemos usar el mismo algoritmo que usamos para determinar el pi final. ¿Por qué? Porque el algoritmo sirve para determinar pi. Nosotros, cuando lo usamos al comienzo, dijimos este va a ser nuestro pi final y dimos parámetros o variables que van a ser propias del pi final. Pero si al mismo algoritmo nosotros le variamos algún parámetro, podemos diseñar otro bit que esté dentro del pi final. Y ese bit va a ser una fase. Entonces, las fases las diseñamos con el mismo algoritmo que establecimos el pi final, pero cambiando algunos parámetros. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos el pi final, dijimos el precio que vamos a usar para determinar el pi final va a ser $2, ya. El precio, estoy pensando en el cobre, ¿cierto? Dijimos $2 la libra. Pero si nosotros cambiamos ese precio, obviamente que si le ponemos un precio más pequeño, nos va a dar un PIB más chico. Y ese PIB más chico va a estar dentro de lo que nosotros definimos como PIB final y por lo tanto podría ser una fase. Ya después vamos a ver cómo se diseñan estas fases. Pero le adelanto que se utiliza el mismo algoritmo que utilizamos para el PIB final, lo único que vamos a cambiar algunos parámetros. Lo otro que hay que tomar en cuenta
para el diseño de esta fase es que cada una de estas fases también, al igual como el PIB final, debiera ser una fase operativa, o sea, debiera ser un rasgo que se pueda ejecutar. Entonces, estas fases también después hay que operativizarlas. Y por lo tanto, tiene que tener los parámetros operacionales que nosotros le estamos exigiendo al PIB final también, como altura de banco, ancho de berma, cosas por el estilo. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta para diseñar esta fase es la política de la empresa. ¿Qué es lo que pretende la empresa? ¿Cuál es su política? Puede ser una política de lograr la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo posible también. O sea, priorizar las utilidades. Eso va a ocurrir cuando una empresa sea de carácter privado. Lo más probable es que esa sea su política, de ganar el mayor dinero posible en el menor tiempo que se pueda. Pero si una empresa es de tipo estatal, su política va a ser más de tipo social. Y por lo tanto le va a interesar a lo mejor que el proyecto dure más tiempo, o sea, la explotación de este depósito dure más tiempo, no importa que no se maximicen las ganancias. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que pretende la empresa? ¿Qué es lo que quiere? Ahora la pregunta es, ¿cuántas fases yo tengo que diseñar? No hay una respuesta a esto. El número de fases la eligen normalmente quienes están haciendo la planificación. Pero aquí yo he puesto dos extremos, 3 fases y fases anuales. ¿Qué ocurría? Que antiguamente, cuando no existían los software, que facilitan enormemente todas estas planificaciones, y todas las planificaciones y los diseños se hacían de tipo manual, se acostumbraba a diseñar 3 fases. Una primera fase, donde se intentaba recuperar la inversión inicial. Entonces se diseñaba la explotación del PIB, haciendo un primer rasgo que permitiera recuperar la inversión inicial. Luego se hacía una segunda fase, donde se trataba de sacarle el máximo provecho económico al depósito, y finalmente una tercera fase que era con la cual se intentaba lograr el PIB final. Entonces, eso ocurría cuando no existían los software. Pero a medida que se han ido desarrollando software de apoyo a todos estos diseños y planificaciones, el número de fases se ha ido incrementando, y hoy día es frecuente, qué sé yo, que en faenas tengan, o sea, en yacimientos tengan 8, 10 o más fases. Incluso podemos llegar al extremo, y eso es lo que se está indicando ahí, a tener fases anuales que duren aproximadamente un año. Entonces, especialmente usando el software Whittle, que nos genera una secuencia de PIB anidado que es la cual nosotros debiéramos seguir, estos PIB pueden comprometer tiempos que duran aproximadamente un año. Y por eso, entre comillas, yo he puesto ahí fases anuales. Entonces, pero
el número de fases de producción la establecen normalmente los que están, los planificadores. No hay una ecuación o una fórmula que permita determinar cuál es el número de fases que debiéramos tener. Veamos los criterios para el diseño de esta fase. Cuando nosotros determinamos el pi final, lo que dijimos, vamos a usar una función beneficio. Ingreso menos costo. Y si queremos obtener el beneficio por tonelada mineral, el T sub M que aparecía en la fórmula es 1 y por lo tanto no aparece aquí. Entonces este P que está aquí abajo es el beneficio por tonelada. Porque el T sub M es 1. Entonces, recuerden que antes salía aquí T sub M por la ley, por la recuperación, multiplicado por el precio menos el costo de fusión, de refinación, o sea, de refinación y comercialización. Y aparecía T sub M por C sub M y T sub M por C sub P. Entonces, ahora, como este es el beneficio por tonelada, por eso no aparece el T sub M. Entonces, este es el beneficio que nos estaría dando cada tonelada. Si de aquí despejamos nosotros este L, nos queda esta ecuación. Si en esta ecuación nosotros hacemos B igual 0, el L se nos transforma en la ley crítica de diseño, que en este caso aquí se ve como ley crítica de diseño tradicional. Pero si nosotros le eliminamos el costo mina, o le ponemos el delta C sub M, ¿cierto? Quedaríamos en la ley crítica de diseño según criterio marginal. Pero lo importante es esta fórmula que está encerrada aquí en este rectángulo rojo. Mediante esta fórmula nosotros podemos diseñar las fases. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que si en esta ecuación nosotros hacemos B igual 0, o sea, el beneficio por tonelada lo hacemos igual a 0, nos va a dar que el L es la ley crítica de diseño, que es como nosotros determinamos el pi final. Entonces, voy a copiar esta fórmula de nuevo. Ahí está. Entonces, si B igual 0, este L se transforma en ley crítica de diseño y nos permitiría determinar el pi final. Entonces yo le digo, con esta misma ecuación nosotros podemos ahora, esta misma ecuación la podemos utilizar para determinar las fases. Lo único que le cambiamos el valor a los parámetros que usamos para el pi final. Entonces, ¿qué cosa podemos cambiar? La ley crítica de diseño. Si en vez de usar aquí la ley crítica de diseño de pi final, nosotros usamos otra ley, podemos determinar fases. ¿Qué otro parámetro? El precio del producto. Nosotros usamos un precio de producto para determinar el pi final, y si nosotros cambiamos este precio, obviamente que vamos a tener otros pi. Otro criterio es que cambiemos los costos, cualquiera de estos costos o todos los costos. Al cambiar estos costos también vamos a determinar otra fase. Y lo otro es que en vez de poner beneficio igual 0, pongamos otro valor de beneficio y con eso también vamos a determinar pi más chiquito. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas cosas.
Vamos a ver el de la ley crítica de diseño primero. Estos 4 casos los vamos a analizar. Variación de la ley de corte de diseño o ley crítica de diseño, que es lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros? Las fases las vamos a construir con distintas leyes de diseño. Vamos a comenzar con leyes más altas en las primeras fases hasta llegar a la ley que usamos para el PI final. Imaginemos que ese es el PI final que nosotros determinamos. Como estamos trabajando con la ley crítica de diseño, la ley de corte de diseño, voy a suponer que para determinar este PIT nosotros usamos una ley crítica de diseño de 0,4%. Estoy pensando en cobre, 0,4% de cobre. O sea, nosotros dijimos, de acuerdo a la ley crítica de diseño que nosotros calculamos, nos dio 0,4. Y con eso determinamos nuestro PIT final. Y este es nuestro PIT final. Entonces el criterio nos dice ahora, usted puede construir fases con distintas leyes críticas de diseño. Comienzo por leyes más altas en las primeras fases y vayan decreciendo hasta llegar a la de PIT final. Cuando nosotros definimos esta ley de crítica de diseño de 0,4% de cobre, todo lo que está al interior del PIT, que es mineral, tiene ley igual o superior a 0,4. Por lo tanto, aquí hay leyes más altas que 0,4. Obviamente que yo debo conocer de qué orden son las leyes que hay acá, para poder hacer mi secuencia de fases. Entonces yo le digo ahora al software, diséñeme una primera fase con una ley de corte de 1,2%, que es superior a la ley que yo usé para determinar el PIT final. Entonces estoy suponiendo que aquí hay leyes de superiores, o sea, del orden de por lo menos de 1,2 o superior a 1,2. Entonces cuando el software se corra, usando una ley crítica de diseño de 1,2, va a ser un PIT más chiquitito que este, que por ejemplo podría ser ese. Entonces ahí tendría yo la primera fase. Voy a diseñar una segunda fase con una ley de corte inferior a la de la primera fase, pero superior a la ley crítica de diseño que usé para el PIT final. Entonces, si yo esta fase 1 la determiné con una ley de corte de 1,2, significa que todas las leyes que están aquí adentro, que están consideradas como mineral, tienen leyes de 1,2 hacia arriba. Entonces, cuando yo haga un PIT con una ley de corte de 1, me va a encerrar todo esto y algo más. Entonces, imaginemos que esa es la segunda fase. O sea, que cuando yo corrí con una ley de corte de 1%, me dio todo este PIT. Pero a este PIT, si yo le resto la primera fase, me queda la segunda fase. Vamos a hacer una tercera fase, con una ley de corte 0,7. Cuando el software corra con una ley de corte 0,7, va a sacar todas estas zonas, porque están con leyes superiores a 1, y algo más. Entonces, imaginemos que este es el PIT que me dio con una ley de 0,7. Si yo le resto los PIT anteriores, me queda lo que se llama la tercera fase. Y una cuarta fase que va a ser mi PIT final. Entonces, esto sería mi cuarta fase. Que el PIT final menos las fases anteriores. Entonces,
aquí yo ya establecí una forma cómo llegar al pi final. Entonces digo, primero me voy a comer este rajo, luego voy a pasar al segundo rajo y así sucesivamente hasta llegar al pi final. Esa es una secuencia de explotación, donde cada uno de estos pi intermedios representa una fase. Este criterio no es muy utilizado por varias razones. Si bien es cierto el criterio, ¿qué es lo que está tratando de priorizar? De sacar las mejores leyes primero, lo que significa que va a ir en beneficio del BAN. O sea, se supone que esta primera fase que yo tengo con leyes más altas, me va a dar un mejor BAN. Y así voy decreciendo en el BAN a medida que voy extrayendo leyes más bajas. Pero ¿cuál es el problema que tiene esto? Que nadie me asegura que las leyes más altas están acá arriba. Entonces puede que las leyes más altas estén acá abajo. Y cuando yo le diga que me diseña la primera fase, me da una fase inmensamente grande. Y la otra fase es muy chiquitita. Entonces, ese es un problema que tiene este criterio. Que las fases me pueden resultar de tamaños muy diferentes y razones estériles también muy variables. Y cuando el diseñador planifica las fases, quiere que las fases ojalá sean lo más parecidas posible en tiempo, en tonelajes y en razón estéril mineral. Eso es lo que se pretende. Vamos a tener que quedar hasta acá, muchachos, porque se nos pilló la hora. ¿Ya? Entonces, este es uno de los criterios, no es el más utilizado, pero es un criterio. O sea, con el mismo software que yo determiné el pi final, yo puedo cambiarle solamente la ley de corte al software y el software lo que hace es diseña pi. Yo sé que él está diseñando un pi final o está diseñando una fase. Bien, nos vemos mañana, que estén bien, muchachos. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Que le vaya bien.